nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibió. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Oh, y hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola familia, muy buenos días. Dios te bendiga más. En esta mañana preciosa que el Señor nos ha regalado, Él quiere precisamente llevar una palabra de bendición a cada uno de nuestros corazones. Quiere que podamos estar aquí juntos y en armonía, así sea por medios virtuales. Pero realmente es un tiempo precioso para entregarnos al Señor y estar muy atentos a esa palabra que por medio de nuestro pastor Juan Manuel Verdugo hoy vamos a recibir. Estemos muy atentos. Que Dios te bendiga mucho más. Familia, amigos y todos los que se conectan, contento de que estemos juntos otra vez, poder saludarles y unirnos para glorificar el nombre de nuestro gran Dios en este tiempo. Mi oración es que el Dios y Padre eterno conceda de su gracia y experimentar su amor, que puedas en Él encontrar luz y toda sombra de tiniebla desaparezca de ti y de tu familia,
que Él sea tu Salvador siempre y tu esperanza de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de ver qué nos dice Dios en este día a través de su palabra, quiero hacer un comentario a manera de introducción. Han pasado en nuestra nación, al igual que en muchas otras naciones, ya varios días del aislamiento como consecuencia de la pandemia que está atravesando el mundo. Tenemos que reconocer que actualmente se libra una lucha entre la pandemia y la humanidad. Y como lo dijo un presidente de una nación, estamos perdiendo la batalla contra la pandemia. De la misma manera, la Biblia enseña que hay una lucha en lo espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y en medio de esa lucha estamos nosotros, aunque no perfectos, pero por la gracia de Dios formamos un pueblo, una familia, la familia de Dios en la tierra. Y juntos a toda la humanidad, con una naturaleza caída que presiona al ser humano hacia la insensibilidad espiritual y a menospreciar a Dios y a su palabra, es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, que viene desde el origen del universo. En consecuencia, surgen dos preguntas. ¿Estaremos perdiendo también la lucha en el campo espiritual? La humanidad está siendo afectada por la palabra de Dios, tanto como lo está haciendo la pandemia. Pues bien, estas dos preguntas, la idea es que en la medida en que desarrollemos lo que hoy Dios tiene para nosotros por medio de su palabra, le podamos encontrar respuesta. Y usted sea quien encuentre la respuesta y haga las conclusiones también. Pero en torno a mí, yo quisiera que entonces leyéramos lo que está escrito en la Biblia, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 13, verso 16 en adelante. Es más, vamos a leer desde el 13 mejor. El 13 dice así: por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Y yo los sanaría. Pero dichosos o bienaventurados los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Como podemos nosotros aquí ver en este texto del Evangelio según Mateo, capítulo 13, del 13 en adelante que hemos leído, la Biblia menciona que en el tiempo de Jesús, un día el Señor hizo una referencia a las escrituras de Isaías. ¿Para qué? Bueno, para referirse a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden por su insensibilidad a lo espiritual y por su mala actitud encaminada hacia la idolatría y a la perversidad. Esto está en el versículo 39 del capítulo anterior. Pues bien, notemos aquí lo que el Señor está diciendo. Dice, por eso les habló a ellos en parábolas. Resulta que los discípulos le habían preguntado, Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábola? Y estaba Jesús allí mencionando a una gran multitud sobre la enseñanza de la parábola del sembrador. Y por eso entonces el texto nos ilustra en gran manera
algo que tiene mucha aplicación con lo que estamos viviendo. Porque noten ustedes, Él está respondiendo a la pregunta que anteriormente yo mencioné por parte de los discípulos. Y Él les está diciendo, por esta razón les hablo en parábola. Porque por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Y Él dice aquí, porque el corazón de este pueblo, de esta gente, note que allí había una gran multitud, se ha vuelto insensible. Y esa es la razón entonces, la insensibilidad en el corazón. Pero además de eso, Él dice más adelante, y esta palabra es para los que creen, para los que han oído la palabra de Dios, para los que han oído el mensaje acerca de Jesús como Salvador del mundo y entendiendo por una buena actitud del corazón, han recibido a Jesús en su corazón y lo han colocado como el centro de sus vidas. Mira lo que dice el verso 16 en adelante, pero dichosos, y eso significa bienaventurados, muy afortunados. ¿Quiénes son? Bueno, los ojos de ustedes, dice el Señor, porque ven, y sus oídos porque oyen. ¿Qué está diciendo allí? Bueno, esa era la forma de expresarlo en ese entonces, pero al día de hoy es como decir, pueden ver lo que yo hago y pueden entender lo que yo enseño. Y dice, porque les aseguro que muchos profetas, bueno, ¿cuántos profetas serían? Me preguntaba yo. ¿Y cuáles profetas además? Bueno, él dice que muchos profetas. Yo allí, entonces tendríamos que incluir a Nehemías, a Ezequiel, a Daniel, etcétera, etcétera. Pero dice el Señor, muchos profetas que eran justos. Y dice además, y otros anhelaron, es decir, el término aquí es desearon, tiene que ver con un deseo con ansias desde el corazón. Ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Esto sirve para que nosotros balanceemos y evaluemos y le demos valor a lo que nos ha sido revelado por la iluminación que Dios nos ha dado para entender la palabra de Dios. Así que aquí tenemos entonces esta referencia del profeta Isaías que el Señor tomó para aclarar por qué a ellos les hablaba en parábolas. ¿A quiénes? Bueno, a aquellos que tenían un corazón insensible. En todo el mundo hemos estado expuestos a la pandemia, como también hemos estado expuestos a oír la palabra de Dios. Y tanto la pandemia como la palabra de Dios, cada una por su parte, están haciendo una afectación sobre todas las vidas. La palabra de Dios es poderosa y es eterna para dar vida, mientras que la pandemia está afectando, generando gran incertidumbre, por consiguiente mucho temor, enfermando y con crueldad matando a mucha gente. En este sentido, vemos que así como la palabra de Dios puede causar una afectación en el corazón de los seres humanos, también la pandemia está causando una afectación a nivel de la salud, llevando a muchos inclusive a un estado de muerte. Pues bien, tomando como referencia lo que venimos hablando en relación a los grupos de personas, porque aquí el Señor va a explicar detalladamente como consecuencia de dar la explicación a la pregunta hecha por los discípulos de por qué hablaba en parábola y también de qué significaba esa parábola del sembrador. Nosotros también hemos hecho un símil para determinar que hay grupos de personas que se van estableciendo. La afectación que estamos viviendo, tanto por un lado de la palabra de Dios, como también por un lado de la pandemia, está creando grupos de personas. Y miren ustedes, en primer lugar, los grupos de personas con respecto a la afectación del mensaje de Dios, de la palabra de Dios, aparecen desde el versículo 18 en adelante. Y noten que el mismo Jesús plantea 4 grupos de personas en relación a la actitud cuando se oye la palabra de Dios.
o el mensaje de salvación, por amor, por el amor que Dios ofrece a los seres humanos que se vuelven a Dios y vienen a Él a través de su Hijo Jesús, en cuyo nombre solo hay salvación. Permítame repetir, en Jesús solamente hay salvación, porque la salvación o la vida eterna no viene por una religión, ni por nada distinto a Jesús. Él es el Mesías, Él es el Cristo enviado por Dios para salvar al mundo. Entonces notemos aquí que el Señor, desde el versículo 19, nos plantea lo siguiente. Aquí vamos a ver los 4 grupos de personas que se derivan de la afectación de la palabra de Dios. El primer grupo son los junto al camino. Verso 19, dicen, oyen la palabra, pero no la entienden. El malo, o sea, el enemigo de la humanidad, le quita, le arrebata la palabra del corazón. Y en segunda carta a Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, habla acerca del evangelio encubierto para los que se pierden. El Dios de este mundo, dice el apóstol Pablo, ha cegado la mente de los incrédulos. Y allí habla del verdadero evangelio que tenemos que nosotros predicar, el evangelio de Jesús. No predicarnos a nosotros mismos, no hablar más de nosotros que de Jesús. Tú y yo tenemos que hablar y proclamar es a Jesús, porque solo en Él hay salvación. El segundo grupo son los que son comparados con los pedregales, versículo 20. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son los que oyen la palabra, la reciben con mucha alegría, con mucho gozo, pero no echan raíz. Y cuando viene persecución, prueba, aflicción por causa de la palabra, entonces tropiezan. Y bueno comparar o tener en cuenta lo que el apóstol Pedro dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante, sobre el propósito de las pruebas. A ver, si nosotros oímos la palabra y por causa de la palabra se activa nuestra fe y consecuente a la fe viene el creer en Jesús para que esté en nuestro corazón, y entonces Jesús es el centro de nuestras vidas, la vida cristiana va a ser de pruebas. Pero las pruebas que entonces en la vida cristiana tenemos es para pulirnos en cuanto a la fe. Ese es el propósito. El tercer grupo es los de entre espinos, versículo 22. Oyen la palabra, pero el afán de este mundo, muy parecido, ¿verdad?, al ritmo de vida que traíamos, el engaño del poder del dinero y las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora que se reactive la economía, ahora que se reactiven las actividades, ahora que salgamos del aislamiento, tengamos en cuenta esto, porque causa daño. ¿Qué causa daño? El afán de este mundo, de este sistema que el mundo establece. ¿Qué hace daño? Bueno, el engaño del poder del dinero, el amar las riquezas. ¿Qué hace daño? Hace daño también el poner los ojos o la mirada en las cosas terrenales y no en el Señor. Entonces, estos son los que el Señor denomina entre espinos, por lo que dice la palabra de Dios. Y el cuarto grupo es los de buena tierra, verso 23. Dice, oyen y entienden la palabra, dan fruto y su fruto es al 100%. Su fruto es vida. Así que yo creo que tú y yo estamos dentro o anhelamos permanecer, estar y siempre corresponder a este grupo, a los de la buena tierra, a los que con una buena actitud reciben la palabra, la entienden y como consecuencia de ello, entonces empezamos a sostener una relación con Dios de tal manera que queremos amar a Dios cada día más. Y ese amor nos lleva a obedecerlo a Él, a vivir conforme a su voluntad. Ahora bien, de otra parte, veamos los grupos de personas que se están conformando o que se podrían conformar con respecto a la afectación de la pandemia. Ya vimos los grupos de personas por la palabra de Dios, por la enseñanza de Jesús. En Mateo 13 vimos los 4 grupos que se forman con respecto a la actitud que tienen en el corazón de escuchar la palabra. Ahora veamos entonces, como ya mencioné, los grupos que se están formando o que se van a formar.
pensemos en el futuro, termina el aislamiento, ¿qué va a pasar? Bueno, de aquí a 15 días, de aquí a los días que Dios permita, ¿qué va a pasar? Bueno, a nivel general se van a formar dos grupos. Escuche bien. Primero, los que pasan. Cuando llegó el tiempo de la prueba y van a pasar. Ya ellos creían, ya creíamos, yo me incluyo allí, por la gracia de Dios, y siguieron creyendo a pesar del temor, a pesar de la falta de fe, porque perseveraron. Entonces ahí están a nivel general los que van a pasar, porque ya Cristo estaba en su corazón, porque perseveraron en el creer, etcétera, etcétera. El segundo grupo a nivel general, los que la pasarán a pesar de la prueba que estamos viviendo, a pesar de el tiempo de tribulación que estamos pasando, ¿verdad? Van a pasar esta prueba, pero por pura misericordia, lo cual es un soberano misterio. Y allí lo vamos a dejar porque es un misterio. Pero quiero hablarle de 4 grupos específicos que también se pueden ir derivando una vez pase la pandemia o en el desarrollo de la misma. Primero, los que la pasan y en medio de la prueba, al escuchar y entender la palabra, pues tomaron la decisión de volverse a Dios, ¿verdad? Y permanecen firmes. Su decisión de vivir para Cristo cada día los afirma más y establecen, determinan un compromiso de vida en relación a su nueva vida de fe. Y esto yo los comparo con lo de la buena tierra. O sea, personas que no conocían a Jesús, pero en este tiempo lo van a conocer. Ellos pasarán. Y bueno, Dios le dará ese privilegio. El segundo grupo son los que también van a pasar en medio de toda esta prueba, ¿verdad? Se volvieron a Dios, pero una vez pasado el tiempo de la prueba, una vez pasado el tiempo de la pandemia, se va el susto y ellos van a volver otra vez a su vida apartada de Dios. Tercer grupo, los que no van a pasar. Sin embargo, bueno, murieron, pero mueren para vida eterna. Van al cielo, van a la presencia de Dios, según lo prometió Jesús. Esto quiere decir que la pandemia fue la excusa para estar en la presencia eterna con Dios. Y por último, el cuarto grupo son los que no van a pasar, no van al cielo, según dice la Biblia, experimentarán la muerte eterna, según dice la palabra de Dios, sus almas pasarán a la eternidad, pero sin Dios, en un lago de fuego. Mis queridos amigos, la pandemia va a pasar por intervención divina, no por causa del hombre. Dios está obrando y Dios obrará. Muchas personas están reflexionando, tomando decisiones y después de esta prueba colectiva, lo que va a suceder es que van a surgir estos grupos y la pregunta es, ¿tú en cuál vas a estar? Ya hemos visto a presidentes de naciones invocando a los pueblos a tiempos de oración, a tiempos de ayuno. Ya hemos visto a gobernantes, ya hemos visto a líderes influyentes en el mundo también quebrantándose. Ahora creo que el turno es para ti. Nosotros tenemos ahora, en este momento, la decisión más importante. Queremos pasar esta pandemia, ¿de qué manera? Porque de seguro eso es lo que todos queremos, pasar. Pero ¿de qué manera la vamos a pasar? Y si no la pasamos, ¿de qué manera también? Dios está hablando y me causa mucho impacto favorable en el corazón saber de que diferentes pastores de diferentes lugares, veredas, corregimientos, grandes ciudades, gente que nunca lo había hecho, lo estamos haciendo ahora, predicar la palabra, porque hemos entendido que nada ni nadie puede detener que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Así que tenemos una decisión importante, pues algunos mantenernos en la fe hasta la venida del Señor, si así se nos permite. Otros
tomar decisión respecto a cómo estamos con relación a nuestra condición espiritual delante de Dios. Quiero terminar tomando en consideración al profeta Jeremías, conocido por la forma como Dios lo usó para llamar al arrepentimiento, para que se volvieran de corazón a Dios, tanto el pueblo como gobernantes. Y Jeremías fue impactado de manera pero muy trascendental con la palabra de Dios, al punto que él dijo: al encontrarme, Jeremías tuvo un encuentro con la palabra, tuvo un encuentro con Dios a través de la palabra, y él dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Esas son las palabras de Jeremías que aparecen en Jeremías 15, versículo 16. El profeta tuvo ese encuentro por medio de la palabra de Dios con su Dios, y él dijo: fueron halladas tus palabras y yo las comí con ansia, las comí con anhelo, las llevé a mi corazón, fueron alegrías para mí, fueron de mucho gozo. Y eso es lo que nosotros estamos esperando, eso es por lo cual nosotros estamos orando a Dios, para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios llegue a los corazones, para que desde los corazones surja un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, y las naciones juntas podamos proclamar que tenemos un Dios vivo, que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que solo en Él hay salvación y vida eterna. Finalmente, tenga presente algo: esta pandemia, como muchas otras, pasarán. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios nunca pasará, porque Él lo dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras jamás pasarán. Está justo en Mateo 24, versículo 35, en ese capítulo donde el Señor estaba hablando sobre las señales del fin del mundo. Qué curioso, ¿verdad? Todo pasará, cielo y tierra pasará, mas mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Si tú y yo hoy abrazamos a Dios a través de su palabra, tenemos una garantía, y es que Él es fiel a su palabra, Él honra su palabra. Así que en este momento oremos a Dios, y aunque la transmisión termine, vamos a continuar orando a Dios. Yo los animo para que nos postremos, yo los animo para que adoremos, yo los animo para que en familia todos los que puedan se arrodillen delante de Dios y todos clamemos al Dios que nos ha dicho: si claman a mí, yo les responderé. Aleluya. Vamos a elevar una oración. Permítame y oramos por sus vidas, permítame y oramos por su familia, y juntos también oremos por las naciones, oremos por los gobernantes. Amado Padre, gracias te damos, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Mi espíritu se alienta en ti y en tu palabra. Gracias, Dios, porque la obra es tuya, Señor. Tú estás haciendo tu maravillosa obra en cada corazón, Señor. Padre, que tu bendición esté sobre cada hogar, Dios mío. Que tu Espíritu Santo ministre, oh Dios, en este momento sobre cada corazón, Dios mío. Que aún las personas de otras naciones que están viendo, Dios mío, esta transmisión por causa de la palabra, Dios, se active su fe, Señor, y a partir de este momento, Dios, experimenten tu amor, venga tu luz sobre sus vidas, tú seas el pan de vida para ellos, Señor, tú resplandezcas, oh Dios, con el brillo de Cristo, Señor, en sus corazones. Te lo pedimos, Padre mío, y te damos a ti la gloria y las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo y Dios también les proteja. Les amamos y los llevamos en nuestras oraciones. Jesucristo, nuestra esperanza viva y eterna, es una verdad que no podemos quitar de nuestro corazón.
es algo que no podemos negar. Dios nos está hablando en esta mañana y como todo el tiempo quiere que estemos conectados los unos con los otros, juntos y en armonía. Hoy será por medios virtuales, pero sabremos que pronto vamos a salir de todo esto y vamos a poder reunirnos y abrazarnos y ser muy efusivos como siempre lo hemos sido. Pero en este tiempo no dejemos de congregarnos y de conectarnos por los medios virtuales, por nuestra página web que es cfebaq.org, y también con nuestros grupos pequeños, con nuestros líderes. Allí podremos conectarnos y Dios seguirá haciendo algo nuevo en nuestras vidas. De igual manera queremos invitarte para que sigas dando lo que le pertenece al Señor, lo que Él ha colocado en tu corazón: diezmos, ofrendas, primicias, donaciones, siembra. Puedes hacerlo en esta cuenta bancaria que vas a ver aquí debajo, y el Señor va a bendecir tu vida también de una manera muy especial. Hoy nos despedimos, pero nos vemos en una próxima emisión o inclusive el próximo domingo a la misma hora. Dios te bendiga mucho más.